de ser breve y bueno, pero como no me soportaron el domingo pasado, me pueden soportar este domingo, ¿verdad? No, pero voy a tratar de ser breve porque tenemos el pan, tenemos el vino y después vamos a compartir algo juntos por el cumpleaños de Nacho y de Ezequiel. Pensaba en lo que la palabra nos dice en el libro de Génesis, que Dios creó todas las cosas. Nosotros no creemos en el Big Bang, no creemos en la teoría de la evolución, sino creemos en un Dios personal, creador, y que la palabra de Dios nos habla acerca de cómo creó. La Biblia no es un libro que da muchas explicaciones, apela a nuestra fe, no a nuestra razón, aunque podemos razonar la palabra hasta cierto punto y la razón nos abandona para después poder seguir adelante por la fe. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con nuestra vida en Cristo, tiene que ver con fe. Amén. Y la Biblia no es un libro que da muchas explicaciones. Dice, en el principio Dios creó las cosas de esta manera, en Génesis. Lo crees, lo recibís, no lo crees, te lo perdés. O algún amigo dijo alguna vez, o un viejo refrán, yo prefiero creer y no reventar, porque es creer o reventar. Prefiero creer y no reventar. Y me dijo algo más, me dijo, la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás. Pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creería igual, porque es preferible creer y no reventar. La Biblia es la palabra de Dios absoluta, dan testimonio de nuestro Padre, de nuestro Dios, de Jesucristo y de la obra del Espíritu Santo. Y dice que Dios creó todas las cosas y puso la frutilla del postre en su creación, creando al hombre, y después de la creación del hombre, Él vio que no era bueno que el hombre esté solo y lo hizo caer en un sueño profundo y sacó una costilla, y en la costilla del hombre creó a Eva y los puso sobre toda la creación para que señoreen, para que fructifiquen y para que multipliquen. Así que nosotros no descendemos del mono, sino que Dios nos ha creado. Amén. Algunos dicen, en una oportunidad alguien dijo, no, bueno, porque nosotros descendemos del mono. Andá que cuando te tengan que hacer una transfusión de sangre, agarren un mono y te la hagan. ¿Verdad? Ninguno, ni los que creen que descendemos del mono van a estar abiertos a una experiencia como esa. Creemos en un Dios personal y creador que nos creó a cada uno de nosotros. Y nos creó, dice la Escritura, imagen y semejanza de Dios nos creó y nos dio espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, Él sopló espíritu, aliento de vida. El espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Cuando nos encontramos con Cristo, recibimos vida espiritual que nos pone otra vez en contacto, en relación, y empezamos con Dios y empezamos a percibir cosas espirituales. Nos dio alma a diferencia de otros seres que Él creó, y nos dio la capacidad de pensar, de decidir, nos dio la capacidad de crear, nos dio la capacidad de sentir, nos dio la capacidad de adorarle, de honrarle, de rendirnos a su voluntad, nos dio la capacidad de decidir moralmente por Él o no, y respetando nuestro libre albedrío, porque si hay algo que también el Señor nos dio es el libre albedrío, la capacidad de decidir. Aunque yo decida ir en contra de su voluntad, Dios lo va a respetar siempre. Cuando uno mira el ser humano, ve una maravilla, ¿verdad? Cuando nos detenemos a ver el cuerpo humano, uno dice, qué extraordinario. Nos hemos acostumbrado tanto a ciertas cosas que hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Por ejemplo, que de un espermatozoide imperceptible al ojo humano y un óvulo imperceptible al ojo humano se genere un embrión cuando se unen, bueno, millones, yo no voy a dar una clase de biología, millones de espermatozoides tratando de fecundar un óvulo, y cuando entre todos los espermatozoides que mueren en el camino, el óvulo es fecundado por uno, solamente por uno se genera un embrión que es imperceptible también al ojo humano.
y ahí comienza a formarse una vida y se forman sistemas óseos, huesos, tendones, nervios, articulaciones, sistema circulatorio, sistema cardiovascular, sistema cerebrovascular. Extraordinario, extraordinario. ¿Amén? ¿Es extraordinario o no? Es para darle gloria al Señor, que lo que nosotros agarramos y comemos todos los días, que tiene mucha proteína. Yo trato de comer mucho huevo porque tiene mucha proteína. Hace algunos años los médicos decían que no había que comer el huevo porque subía el colesterol. ¿Sí o no? ¿Quién no se entiende a los médicos? Ahora dicen que hay que comer por lo menos 2 o 3 huevos por día. No los entienden mucho, ¿verdad? Pero cuando uno come un huevo, lo que nosotros rompemos y lo hervimos o lo fritamos, si uno lo incuba o lo pone bajo la gallina determinado, creo que son 21 días, no sé si no recuerdo mal, de eso que nosotros comemos salen plumas, salen músculos, salen tendones, salen sistemas. Extraordinario, ¿o no? Cuando el gallo pisa a la gallina, si no se come, 21 días son. Hay un proceso ahí, ¿no? Claro. Si no es fecundado, el huevo se estaría en la vida. Claro. Pero si es fecundado 21 días y de ese huevo hay plumas, sistemas. Bueno, a mí me da ganas de aplaudir a Dios, ¿no? Una semilla que hace tiempo que pareciera muerta, inerte, en un frasco, guardada por años, uno la tira en tierra y de esa semilla que muere, que se rompe por los procesos naturales y los procesos que Dios ha ordenado, sale una planta. Y de esa planta da fruto, y de ese fruto podemos comer, y no solamente comer, sino disfrutar su sombra. Extraordinario, extraordinario. Amén. A mí me da ganas de aplaudir a Dios cuando veo esto. Que no haya otro, quieren aplaudir a Dios, lo aplaudimos. Amén. Dios es creador, sigue creando. Y te creó a vos y a mí con huellas digitales. No hay otro que tenga las mismas huellas digitales que vos en toda la creación. Extraordinario. Eso indica que sos único para Dios y que yo soy único para Dios y que somos irrepetibles. Dios no se repite, sino que es original y te creó a vos y me creó a mí con únicas huellas digitales. No hay otro igual a vos, no hay otro igual a mí. Y eso indica que Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. Dios no trata con las masas, Dios quiere tratar personalmente con cada uno de nosotros. Amén. Por eso la salvación es personal. No es a través de las masas, sino es personal. Dios saliendo al encuentro, dándonos la fe, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, atrayéndonos a Él. La conversión es un hecho sobrenatural completamente, no tiene nada que ver con la racionalidad. Es la obra del Espíritu Santo dándonos conciencia de pecado. Solo el Espíritu Santo puede darte y darme conciencia de pecado. Y puede revelarme a Cristo y puede mostrarme la necesidad que tengo de salvación, de perdón y de arrepentimiento. Solo Él es una obra netamente espiritual y sobrenatural. Nos creó con sentidos, 5 sentidos. Nos dio la capacidad de ver, la capacidad de oler, la capacidad de oír, la capacidad de tocar y la capacidad de gustar. 5 sentidos. Amén. 5 sentidos que, bueno, la Biblia en algunos casos, algunos de los sentidos los relaciona en forma figurada con nuestra vida espiritual. Hay, por ejemplo, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Qué es el tesoro? Es lo que yo más amo entre todo lo que amo. Y dice, lo que vos más amás va a determinar tu estilo de vida, porque lo que yo más amo determina mi estilo de vida. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y nos dio la capacidad de ver. Miren, este sentido, junto con el oído,
están muy ligados a nuestra vida espiritual. Es la ventana por la cual yo puedo mirar hacia afuera y por la cual puedo abrir para que se metan cosas en mi espíritu. Es como si fueran ventanas. Los ojos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que estaba orando al Padre para que sean abiertos vuestros ojos y sean capaces de comprender cuál es la esperanza, cuál es la herencia y cuál es el poder que han recibido en Jesucristo. Que abran sus ojos espirituales mediante el espíritu de revelación y de sabiduría. A nuestros oídos, lo que oímos tiene un efecto espiritual también sobre nuestra vida, sobre nuestra alma y sobre nuestro espíritu. Y Satanás lo sabe. Y estamos siendo bombardeados como nunca antes en nuestros sentidos, por imágenes constantemente, hasta el punto que dicen ahora que, bueno, los predicadores que no predican con PowerPoint y todos son bastante obsoletos. A mí me cuesta un montón. Por ejemplo, ahora que estuve allí en Chile y compartí con otros pastores, todos sacaban su laptop, su tablet, y yo tengo que empezar a actualizarme un poco y me cuesta mucho. Entonces yo saqué un papel. Digo, esta es mi laptop, somos de otra generación, ¿verdad? Las tiras bíblicas, claro. Pero el diablo lo sabe que puede afectar nuestra vida espiritual a través de nuestros sentidos. Por eso estamos siendo bombardeados por imágenes constantemente, por audios constantemente. Nuestros sentidos, puntualmente, los ojos y los oídos, estamos siendo bombardeados constante y continuamente. Me pasa a mí que yo no soy un buen consumidor de las redes, no consumo mucho, porque de alguna manera tengo que estar comunicado y actualizado, pero cuando abro el celular hay imágenes que nos bombardean todo el tiempo, TikTok, imágenes de Facebook, imágenes de todo tipo que llegan a tu vida, imágenes que nunca quisiste ver, pero te llegan y te generan una impresión fuerte en tu vida, ¿sí o no? Te conmueven espiritualmente, sonidos, músicas, audios que de alguna o de otra manera afectan nuestra vida espiritual y nuestra vida mental. Y Satanás lo sabe y bombardea nuestra alma y los sentidos con imágenes a través de los medios de comunicación y de las redes. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, 3 sentidos: oído, vista y tacto. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando del Señor Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Están hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Y dice: la vida eterna se nos ha manifestado, la cual estaba con el Padre. Nosotros lo hemos visto, hemos contemplado, hemos oído y hemos palpado la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Todo depende de qué clase de mirada tengo. Todo depende de cómo mire, para dejar que entre en mi espíritu y para tener una mirada hacia afuera. Todo depende de cómo miro.
Si tu ojo es bueno, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu ser va a estar en luz. El Señor Jesús vuelve a hablar otra vez en Marcos capítulo 8, versículo 17 al 18, y Jesús les habla sobre la levadura de los fariseos y les dice a los discípulos en un momento muy puntual: no comprenden, todavía tienen endurecido el corazón, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen. Sí que veían, pero veían en una forma natural. Sí que oían, pero oían de una forma natural. Puedo tener una mirada espiritual o puedo tener una mirada carnal. Puedo tener una mirada de fe o puedo tener una mirada llena de pesimismo. Todo depende cómo mire una misma situación, un mismo acontecimiento, una misma acción que ocurre a nuestro alrededor. Puedo tener una mirada espiritual o puedo tener una mirada natural. Puedo tener una mirada pesimista o puedo tener una mirada de fe en una misma situación. Amén. Una mirada natural es cuando el Señor dice: tienen ojos y no ven, porque no tienen la capacidad de discernir espiritualmente lo que está sucediendo. Se mira en el plano natural y hay ejemplos en la Escritura donde el Señor nos deja claro esto. En Mateo capítulo 14 del 28 al 33, yo no lo voy a leer para no invertir mucho tiempo, pero dice que en cierta hora de la noche, dice que los discípulos estaban en una barca y el Señor Jesús se le apareció caminando sobre las aguas. Y todos se conmocionaron y se estremecieron. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú y no es un fantasma, manda que yo salga de la barca y vaya a ti. Y el Señor le concedió a Pedro la posibilidad de caminar sobre las aguas. Yo digo, caminó 2 o 3 pasos, no sé cuánto, pero se hundió, pero fue el único que caminó después del Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor lo llama y Pedro sale de la barca, pero en un momento cuando estaba caminando por las aguas, sacó la mirada del Señor Jesús y comenzó a mirar lo que acontecía a su alrededor. Y lo que había a su alrededor eran grandes olas y el viento que rugía y una gran tormenta. Y cuando sacó la mirada del Señor y cuando empezó a mirar lo que pasaba alrededor, mirar, y empezó a mirar no con una actitud de fe, no dijo: el Señor me está llamando, estoy caminando, voy a avanzar, sino todo lo contrario, empezó a mirar y la mente seguramente se le empezó a llenar de duda y de incertidumbre, y la palabra de Dios nos dice que comenzó a hundirse. Y el Señor les dice: ¿por qué temiste, hombre de poca fe? Y relaciona la mirada con el plano espiritual y relaciona la manera de ver con nuestra fe. Depende de cómo miramos cada situación. O la miro con una actitud de fe, consciente de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tengo la plena certeza de que Dios es el único que tiene el poder para cambiar lo que parece una maldición en una bendición. Y puede contribuir para mi propio crecimiento, madurez. Dios es el único que puede hacerlo. Lo que parece que es una maldición, transformarlo en algo que puede transformar nuestra vida para su gloria y su honra. Amén. Depende cómo miramos. ¿Cómo mirás la situación que te está aconteciendo? ¿La mirás con fe? ¿La mirás en forma natural? ¿La mirás de una manera espiritual? Podés tener la certeza, o podemos tener la certeza, de que el Señor está trabajando en cada situación difícil, que el Señor no sacó sus ojos de nuestra vida, pero que nosotros tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Él. La palabra nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. No se puede correr esta carrera de la vida
Yo me imagino que es una carrera con obstáculos. ¿Vieron esos que corren carreras y van saltando obstáculos y obstáculos y cada vez un poquito más grande, ¿verdad? Y esta carrera, que es la vida misma, tiene situaciones difíciles, tiene situaciones dolorosas, tiene situaciones que nosotros no esperamos, que son obstáculos en nuestra vida. Por algo el Señor nos dice: corran con paciencia y corran con la mirada puesta en mí, autor y consumador de la fe. En Mateo capítulo 16, versículo 23, el Señor le dijo a Pedro en una oportunidad. Es significativo que podamos leer esto. Yo se los dejo para que lo puedan repasar en casa y como una tarea para el hogar, ¿no? Un momento antes de que el Señor le diga a Pedro: apártate de mí, Satanás, el Señor les dice a los discípulos: ¿quiénes dicen que yo soy? Y algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres un profeta más. Y les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro, en un arranque de revelación, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso tuvo un arranque de revelación. No fue la virtud ni la capacidad, sino fue la revelación que operó en él, porque nadie puede conocer ni discernir aquellas cosas espirituales si no opera revelación, y el que trae esta revelación a nuestra vida es el Espíritu Santo, que es llamado en la Escritura el Espíritu de revelación y de sabiduría. Amén. Así que Pedro tuvo un arranque de revelación, no fue virtud de Pedro. Cuando hay algo, miren, a mí me gusta decir esto: si hay algo bueno en mí, eso no es mío, es de Dios. En mí no hay ninguna virtud. Si hay algo malo en mí, ese soy yo. Si hay algo bueno, no es mío, ese es Dios. Amén. Somos barro, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y la única virtud del barro es permitir que, si podemos decir virtud o función, es dejar que el barro se vea, que puedan ver al barro, y que cada vez haya más contraste entre el tesoro y el barro. Dios vino a habitar a nuestra vida, milagro de milagros que no se puede explicar con horas de teología. Así que Pedro tiene revelación acerca de la persona de Jesús. El Señor Jesús le dice: bienaventurado, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y avanza la charla, la conversación, y el Señor Jesús le dice que tiene que ir a Jerusalén, que es necesario que Él dé la vida allá, y allí Pedro arranca de vuelta. Se ve que lo que el Señor le dijo lo envalentonó y se sintió capaz en sí mismo. Creyó que lo que él había dicho había sido producto de su inteligencia o de su espiritualidad, y le dice: de ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor le dice: apártate de mí. Miren, si yo recibo esta reprimenda del Señor, me quisiera hacer un pozo y enterrarme. Apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Cómo miro es muy importante. Cómo estoy viendo, cómo estoy mirando. Una mirada espiritual es una mirada de los que viven en el reino de los cielos, de los que viven bajo el gobierno del Señor Jesús, de aquellos que tienen el corazón y la mente llena de la palabra, y no solamente llena de la palabra, sino llenos del Espíritu Santo. Esos pueden tener una mirada espiritual en sus propias vidas y pueden discernir espiritualmente, pueden estar llenos del reino de los cielos, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, que es el desafío en medio de este tiempo tan particular que nos toca
vivir, estar saturados, llenos del Espíritu, de la palabra y vivir el reino de Dios en toda su plenitud. Que el reino de Dios no sea solamente una frase que hemos aprendido desde hace mucho tiempo, porque hay algo que pasa y que es muy común. Hemos aprendido ciertas palabras para manejarnos entre nosotros, términos como por ejemplo reino de Dios, discípulo, discipulado, señorío de Cristo. Hay algunos que aprendieron a hablar muy bien estos términos, hablan como discípulos, pero viven como gente del mundo todos los días de su vida. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, las 2 horas del domingo usamos estos términos. El tema es en la semana cómo vivimos. Amén. Les decía el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: corran con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. No puedo sacar mi mirada del Señor, lo digo por mi propia realidad, no puedo. Cuando la bajo en el plano natural, empiezo a llenarme de pesimismo, de desaliento, de desánimo. Pero cuando tengo la mirada puesta en el Señor, hasta aún el dolor y el sufrimiento tiene sentido en Cristo. Amén. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, hay un estímulo para nosotros. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Miren lo que no se ve. Tengan una mirada espiritual. Y dice, ¿por qué? Porque ustedes han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18 dice que pongamos la mirada en aquellas cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y parece una contradicción que yo pueda poner la mirada en lo que no se ve. ¿Cómo puedo ver lo que no se ve? Lo puedo ver a través de los ojos de la fe y a través de una vida espiritual. Porque para ver lo que no se ve, tengo que tener vida en el Espíritu. Dice la palabra de Dios también que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, viendo al que no se ve. Es una locura, pero es la realidad para todos aquellos que hemos puesto nuestra vida en Cristo. Hay una vida espiritual consistente que nos permite a través del Espíritu Santo ver lo que no se ve a través de los ojos del Espíritu. Los ojos están totalmente ligados a mi corazón, a mi espíritu, y de la manera que mire será mi accionar y será mi andar en esta vida. Lo que para nosotros es una tremenda derrota en el plano natural, para los cielos es una tremenda victoria. ¿Y cómo es esto? Bueno, solamente hay que ver lo que pasó en el Getsemaní. Jesús, en una crisis, yo me imagino las tinieblas y el mismo Satanás refregándose las manos diciendo: acá se termina todo, muerto el perro, se terminó la rabia. Y dice que Jesús allí, en agonía, le dijo al Padre: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando uno mira en el plano natural puede ver a un Jesús en una crisis emocional, angustiado y entristecido hasta la muerte, sudando grandes gotas de sangre por la angustia que estaba atravesando. Lo que era el final fue un gran triunfo, no solamente en el huerto de Getsemaní, sino en la cruz. Lo que para el mundo, lo que para aquellos que miraban lo que estaba sucediendo era una gran derrota y se terminaba para siempre la vida de este hombre, entre comillas, que había dicho ser el rey de los judíos, el Hijo de Dios, y muchos se escandalizaban. Para Dios era una tremenda victoria que iba a repercutir indefectiblemente y eternamente para siempre en tu vida y en mi vida. Amén. Hay cosas que parecen
que son derrotas, pero para el cielo son grandes victorias. Situaciones que tenemos que enfrentar día a día, y muchas de ellas con angustia y con tristeza, y procuramos por medio de la obra del Espíritu Santo permanecer fieles al Señor. Tal vez para algunos te vean derrotado, angustiado, entristecido, o alguna situación. Hoy hay una manera de medir. ¿Vieron la iglesia, entre comillas, de este tiempo? No sé si decir la iglesia, pero bueno, hay ciertos grupos que miden cuánto tenés para ver si sos bendecido o no sos bendecido. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánta plata tenés? Y relacionan dinero con bendición. Y relacionan crecimiento numérico con bendición, y relacionan, yo creo que una persona bendecida es alguien que tiene claro el propósito de Dios, tiene que ver con la presencia, con la revelación, con la administración de Dios, con andar íntimamente con Él, y no tiene que ver con cosas realmente naturales. Y lo que muchas de las cosas que nosotros, otros llaman bendición, para Dios no son bendición. Lo que para muchos es una gran derrota, que miran por el plano natural, para Dios es una gran victoria. Lo que para algunos es una partida y la catástrofe y el dolor de un ser querido que parte, en el Señor, digo, muchas veces es una partida dolorosa. Para Dios es una llegada a su misma presencia, donde ya no va a haber más ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni llanto. Se nos adelantó, se fue a la patria celestial. Depende de cómo lo mire. Sufriré un poco, tal vez, la ausencia de ese ser querido, pero sé que me voy a reencontrar en Cristo. Por eso tengo que mantener mi vida en el Señor. Amén. Lo que para nosotros es una partida, para Dios es una llegada. Depende de cómo lo mire. Mirar a través de la fe es importantísimo. La fe es la bandera, una de las banderas de aquellos que viven en el reino de los cielos. La fe no es ilusión, la fe no es que Dios tiene que hacer lo que a mí se me place. La fe es creerle a Dios, y nosotros tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, donde tenemos lo que Dios dice, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Fe tiene que ver con creerle a Dios. Y no solamente tenemos la palabra profética más segura, el Espíritu de Cristo el Señor, el Espíritu del Padre que habita en tu vida y en nuestra vida, es el Espíritu que guía toda verdad y que nunca se contradice con la palabra. Tenemos la palabra y tenemos aquel que es creador e inspirador de la palabra en nuestra vida para conducirnos a toda verdad y poder tener una mirada de fe en las situaciones difíciles. La fe viene por el oír, y el oír a Dios. Amén. Si yo quiero que mi fe sea acrecentada, tengo que ir a buscar el rostro de Dios. Oír a Dios. Una palabra de Dios hace más que 1000 palabras nuestras. La fe viene por el oír, y el oír a Dios. ¿Cuánto hace que no tengo una palabra de Dios? Sencilla, simple en mi vida, pero que disipa todas las tormentas y todas las dudas. La fe se fortalece, dice la palabra, cuando damos gloria a Dios. Dice que Abraham se fortaleció en fe, lo dicen Romanos, dando gloria a Dios. El culto personal, la gratitud, el reconocer a Dios en todas las cosas, en proclamar su grandeza, en mantener nuestra mirada puesta en Él. El honrar a Dios donde nadie me ve, pero también el estar juntos, y que sea prioritario estar juntos para dar culto al Señor. El culto tiene razón de ser no por mí, sino por Él. Nos juntamos para tener una expresión de gratitud, de alabanza y de adoración, y cuando estamos juntos Dios es glorificado y también nuestra fe es acrecentada. Las promesas de Dios son el sí y son el amén, el amén. Dios cumple siempre, siempre lo que Él promete. Amén.
Termino.